buenas tardes, señoras y señores académicos, colegas, amigos, señoras y señores. Bueno, hoy para mí es un verdadero gusto darles nuevamente una cordial bienvenida. Hoy tenemos el acto de incorporación del doctor Manfred Strecker como académico correspondiente de nuestra Academia Nacional de Ciencias. Pienso que quizás a algunos les llame la atención que esta incorporación la hayamos organizado un día miércoles, habitualmente la hacemos los viernes, pero en esta oportunidad nuestro académico reside en Alemania y bueno, fue la mejor fecha que pudimos consensuar con el doctor Strecker. Pero le quiero entonces tomar la oportunidad para agradecerle muy especialmente al doctor Strecker que haya aceptado dar su conferencia en este horario, ya que para él son las 11 de la noche en Potsdam, en la ciudad de Alemania en la que reside. Muchos de ustedes nos acompañan habitualmente en estos actos de incorporación y por lo tanto conocen el significado de la distinción que hoy se le otorga al nuevo académico, pero este honor que se le confiere es a quienes se han dedicado al cultivo de las ciencias exactas y naturales con méritos sobresalientes. Y bueno, estos actos, como ustedes conocen, son de las actividades más importantes que tiene la academia y la culminación de un largo y muy riguroso proceso de evaluación del nuevo académico. Entonces, hoy seguramente tenemos muchos familiares y amigos que acompañan al doctor Strecker y que probablemente no conozcan este proceso, por lo cual me gustaría muy rápidamente comentárselos para ellos. El proceso se inicia cuando un candidato es propuesto por un académico y luego en todo el año previo al año en que se formaliza la incorporación pasa por distintas instancias de evaluación. Primero la postulación es revisada por la comisión directiva y si los miembros están todos de acuerdo en que el postulado tiene, la persona que ha sido presentada tiene las características éticas, morales y sobresalientes en cuanto a su carrera científica, entonces si se aprueba en esa primera instancia, se envía a todos los académicos, que hoy son en el orden de 130, 140 académicos de nuestra institución, y bueno, ellos tienen la opción de opinar al respecto de la postulación y si ninguno de todos ellos encuentran objeciones fundadas a la propuesta, entonces allí la comisión directiva va a nombrar un tribunal de 3 miembros que tienen que ser miembros de nuestra academia o de otra academia del orden nacional o internacional. Y esos 3 miembros van a ser los miembros del tribunal que va a valorar los méritos científicos del postulante. Una vez que se ha finalizado con el dictamen, este vuelve a la comisión directiva y es analizada por la misma, y luego se decide por votación secreta cuál es el resultado de la postulación. Si la postulación obtiene 6 votos favorables de los 8 posibles, entonces recién allí la postulación es aprobada. Y hoy, bueno, en el acto que tenemos hoy es la última instancia de este proceso, que es la formalización de la incorporación mediante el dictado de la conferencia de incorporación del nuevo académico, y en épocas normales esto va acompañado de la entrega por parte de la academia al académico de los atributos que lo acreditan como tal. Es decir, deberíamos de entregarle al doctor Strecker hoy un diploma y una medalla que acredite su condición de académico. Hoy realmente, dado los increíbles antecedentes del doctor Strecker, tiene sobrados méritos para ser incorporado a nuestra academia, así que realmente sentimos que la academia se honra y se enriquece con su membresía. Y realmente hubiera sido un verdadero gusto poderle entregar hoy personalmente la medalla y el diploma. Pero bueno, eso lo vamos a tener que postergar hasta que podamos organizar una reunión presencial, pero al menos, ya que hemos tenido que hacer este acto en forma virtual, seguramente hoy tenemos la posibilidad de contar con acompañantes, familiares y amigos del doctor Strecker, que seguramente muchos de ellos están muy lejos de Córdoba e incluso de la Argentina, y que en tiempos normales hubiera sido probablemente muy difícil que pudieran compartir estos momentos que suelen ser muy gratos, no solo para los académicos, sino también para el nuevo académico que se incorpora.
Así que bueno, no me queda más que agradecerles a todos su presencia. Nuevamente darle la más cordial bienvenida al doctor Manfred Strecker a nuestra corporación y pasarle la palabra al doctor Víctor Ramos, que es quien lo va a presentar para nosotros al doctor Strecker. Como ustedes saben, el doctor Víctor Ramos es académico de número de nuestra institución y entre otras muchas membresías y demás, es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Así que, Víctor, la palabra, tienes el micrófono. Doctor Strecker, muy bienvenido a nuestra academia. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y todas, especialmente a la señora presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, a los señores académicos, a nuestro nuevo académico, el doctor Manfred Strecker, a las señoras y señores que siguen este acto. Yo considero que para nuestra academia es un verdadero honor incorporar y darle la bienvenida hoy como miembro correspondiente al doctor Manfred Strecker. El profesor Strecker es uno de los máximos referentes de la geología de Alemania, como lo atestiguan las distinciones recibidas, tales como la Gustav Steinmann Medal, una de las mayores distinciones que otorga la Sociedad Geológica Alemana. Para nosotros, para nuestra academia, es un privilegio haber incorporado al doctor Gustav Steinmann en 1883 como miembro correspondiente, como reconocimiento a uno de los más grandes referentes de aquella época de la geología alemana y un pionero en el estudio de las ciencias de la Tierra en América del Sur. A Steinmann, Argentina le debe no solo sus aportes en el campo de la ciencia de la Tierra, sino que él ha seleccionado a brillantes jóvenes alemanes en aquella época, estoy hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para que viniesen a nuestro país, y que esos jóvenes alemanes han marcado el rumbo a seguir en las investigaciones de la cordillera de los Andes, y entre ellos hay varios, pero quiero destacar a otro académico, Hans Keidel, y a otro académico, Pablo Grueber, que realmente fueron uno de los grandes pioneros de la geología y de la investigación en la cordillera de los Andes. No solo tuvo ese premio el doctor Strecker de la Sociedad Geológica Alemana, sino que la Unión Europea de Geociencias este año le ha otorgado una de las máximas distinciones que tiene esta unión, que es la medalla Alexander von Humboldt, que es uno de los más destacados reconocimientos que Europa tiene en el campo de ciencias de la Tierra. Asimismo, el mundo académico lo ha reconocido al doctor Strecker, designándolo senador de la Academia Leopoldina de Ciencias. La Academia Leopoldina de Ciencias es la Academia de Ciencias de Alemania, es una de las más antiguas y prestigiosas de Europa. Como senador de Ciencias de la Tierra, en esa academia, el doctor Strecker es vocero de los problemas geocientíficos y de los académicos en geociencias dentro de la Academia Leopoldina. Uno se podría preguntar por qué el doctor Strecker ha recibido y viene recibiendo tantas distinciones. Sus investigaciones sobre relaciones entre clima y tectónica, o expresado en forma más simple o más sencilla, cómo la formación de montañas condiciona el clima de vastos sectores de la Tierra, sus diseños de sedimentación y erosión, además de la evolución del paisaje, han causado amplio impacto a nivel global. Estos estudios que Strecker inició en los Andes argentinos han sido extendidos a los Himalayas, al Pamir, al plató de Anatolia en Turquía, al rift del África Oriental, y a través de sus publicaciones de alto impacto en las mejores revistas de las geociencias, los ha dado a conocer. El doctor Strecker no ha descuidado el impacto que estos procesos tienen en la sociedad, dado que ha aplicado este conocimiento a la evaluación de los riesgos geológicos a través de estudios paleosismológicos y el estudio de las fallas activas, que han trascendido a la comunidad geológica y han sido recibidos por la sociedad toda, por su importancia en la mitigación de los desastres ambientales que producen. El doctor Strecker es egresado de la Universidad de Göttingen en 1979, realizó su máster y doctorado en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, y realizó su habilitación de vuelta en Alemania en la Universidad de Karlsruhe, y desde 1995 es profesor titular de la Universidad de Potsdam.
Ha realizado posgrados en la Universidad de Stanford, ha sido visiting professor años más tarde en esta misma universidad y en otras prestigiosas instituciones de Europa, como el Institut de Physique de Grove de París, entre muchas otras. No mencionaremos sus más de 200 publicaciones trascendentales en el campo de la tectónica y los paleoclimas, realizado en las mejores revistas. Basta decir que tiene un índice H de 61 y más de 9.000 citaciones. Sin embargo, a mí me gustaría destacar otras cualidades que para mí son aún mayores del doctor Strecker. Lo conocemos desde cuando era estudiante, cuando basado en Tucumán, no solo aprendió la geología de ese sector preandino, sino que su contacto con la gente del lugar le ha hecho aprender un español tucumano, como verán por sus acentos y modismos, que nada lo diferencia de los locales. Fuimos juntos a hacer su primer cruce de la Cordillera de los Andes, allá en la década del 80, entre Mendoza y Santiago de Chile, donde aún recuerdo sus apreciaciones iniciales de esa majestuosa cordillera. Recuerdo sus estudios en la Puna Argentina, sus primeras e importantes contribuciones, lo preciso de sus observaciones y el ser uno de los pioneros en reconocer el cambio de un régimen tectónico compresivo a uno extensional en el límite Plioceno-Pleistoceno y muchas otras cosas más. Pero este cambio me gustaría destacarlo porque es algo que después de casi 40 años ha vuelto a tener importancia, dado que hay numerosos estudiosos que están estudiando la Puna y el altiplano, tratando de entender ese cambio que por primera vez detectado en su tesis doctoral por el doctor Strecker. Perdón, sus estudios postdoctorales, porque no fue la tesis doctoral. Cuando comparamos a ese joven inquieto estudiante que conocimos con el experto referente de los Andes que hoy soy, el profesor Strecker, no queda otra cosa que admirar su capacidad de comprensión y los esfuerzos realizados para relacionar la evolución del paisaje con los cambios climáticos que ha originado el levantamiento de estas montañas. Es largo su recorrido intelectual que lo ha llevado hoy día a ser uno de los líderes indiscutidos y reconocidos a nivel mundial en estos temas. Sin embargo, no haríamos justicia con su trayectoria si no tuviéramos en cuenta que a lo largo de esos 40 años en los que estuvo en contacto con los Andes del norte de Argentina, ha desarrollado una profunda amistad con la comunidad geológica local, especialmente con los geólogos y estudiantes del noroeste argentino. Son muchos los estudiantes argentinos y latinoamericanos que han tenido el privilegio de trabajar con el doctor Strecker, tanto en el campo como en los laboratorios de Potsdam, y son numerosos sus discípulos que han hecho estudios de posgrado bajo su supervisión en Alemania. La sólida amistad labrada con sus pares de Argentina ha hecho que numerosos colegas hayan tenido la oportunidad de participar en investigaciones conjuntas, tanto en el país como en el extranjero. No nos queda más que reconocer que su honestidad intelectual, su camaradería, a través de estos largos años, ha desarrollado una profunda amistad y reconocimiento de nuestra comunidad por sus aportes y un agradecimiento generalizado por su bonomía y sus excelentes relaciones con la comunidad. Hoy considero que nuestra academia se prestigia con su incorporación, reforzando esas profundas raíces que se cimentaron con otros jóvenes alemanes que hace 150 años atrás pusieron los cimientos de nuestra academia y nos dejaron con sus esfuerzos y joven energía la excelencia académica que nos distingue. Doctor Manfred Strecker, es usted bienvenido a nuestra academia. Víctor, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado y en primer lugar me gustaría decir que estoy profundamente agradecido por haber sido nominado para miembro de la Academia. Realmente para mí es un gran privilegio y al mismo tiempo es un reconocimiento para mí y para mis colegas. Y estudiantes también, por tantos años de trabajo en Argentina, pero otros países sudamericanos también, como Chile, Colombia y Bolivia. Realmente es una experiencia muy especial y un privilegio de tener la posibilidad de trabajar con tanta gente buena. La lista de los colaboradores y amigos es muy larga y ha sido una experiencia, como ya dije, muy rica. Y entonces me gustaría agradecer específicamente a algunos que me han acompañado en los primeros años hasta hoy día.
y estoy reconociendo a personas de este a oeste y hacia el norte, porque Argentina es grande y empezamos en Buenos Aires. Y me gustaría agradecer a Víctor y Nina Ramos por su amistad y su ayuda y mentoreo de Víctor, que siempre fue como un profesor mío al respecto de la evolución de los Andes. Me gustaría reconocer a Berto Regaraz de San Juan, uno de los primeros contactos que he tenido en Argentina, Gerardo Bossi, Arturo Villanueva y Ricardo Mon de Tucumán, y Ricardo Alonso y Fernando Ong en Salta. Estos colegas son muy especiales para mí y, por ejemplo, con Ricardo estuvimos estudiantes en los Estados Unidos cuando estábamos haciendo un doctorado y hasta hoy nos quedamos en contacto, igual como Fernando Ong. Y bueno, faltan gente del norte, del extremo norte de Jujuy, y aquí me gustaría agradecer los primeros contactos que yo tenía en los años 80, en el pasado siglo, digamos, con Beatriz Coira y con Alejandro Pérez. Bueno, pero todos mis primeros trabajos, o los trabajos iniciales que he hecho en Argentina, no habrían sido posibles sin el gran apoyo de mis mentores de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Y aquí me gustaría mencionar Arthur Bloom, Brian Isaacs, Mauya Barazanji, Rick Almendinger, Sue Kay y Terry Jordan. Por último, estoy en deuda con mi esposa, Janen, por todo su apoyo y su compañía en los últimos años. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de hoy, que es la tectónica, la topografía y el clima de los Andes. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Bueno, espero que ustedes puedan ver la primera diapositiva. Sí, y sí, esto es una imagen desde la Puna, en la zona de San Antonio de los Cobres, mirando hacia el este. En la parte atrás de la fotografía vemos los nevados de Chani, y eso parece un volcán, pero en realidad es una montaña de granito que fue erosionado desde el lado oriental, y estamos mirando hacia el lado oriental de la Puna, y esto nos entra al tema de hoy, que es también la asimetría del impacto climático en la formación de los Andes. Bueno, antes dije que hemos trabajado juntos con mucha gente, y en la próxima diapositiva me gustaría reconocer a algunos que estaban parte de estos trabajos, un listado que no es completo todavía. Habían muchos que trabajaban con nosotros, conmigo y con mi equipo. Y muchas gracias a ellos por estas colaboraciones muy importantes. Los temas que vamos a tocar hoy son 4. Primero me gustaría mirar un poco la situación climática actual en los Andes centrales, y después vamos a ver cuándo empezó la situación como la vemos hoy, es decir, con gradientes pronunciados de precipitación de este hacia el oeste. Y esto ha tenido un gran impacto también para los procesos de erosión
que vamos a ver cómo tenemos en esta situación dentro de un gradiente muy pronunciado en la localidad y al respecto de la tasa de la precipitación, también una cierta reflexión en la tasa de erosión y los procesos de erosión, sedimentación y el transporte sedimentario. Si nos queda el tiempo, me gustaría tocar un cuarto tema. Eso sería la variabilidad del clima actual y procesos erosivos y la agradación de sedimentos en los valles intermontanos en el noroeste argentino. Bueno, empezamos con la distribución de precipitación en los Andes centrales en el contexto del patrón global. Y es importante, creo, que vamos a mirar un poco la situación de las precipitaciones en los continentes de la hemisferia sur. Nosotros estamos hablando de la zona acá. Esos son los Andes centrales, donde vamos a ver los procesos, pero en el mismo tiempo, si vamos hacia el este, a África, por ejemplo, tenemos una situación que es casi igual al respecto de la aridez que estamos viendo en estas partes. Lo mismo en Australia. Bueno, ¿qué pasa? Es no una sorpresa porque en estos lugares subtropicales tenemos masas de aire que descienden y son parte de una célula de Hadley. Entonces es una zona que está propicio para aridez. También, ¿qué tenemos acá? Son las aguas frías de los corrientes marinos en todos estos lugares. Entonces, no es una sorpresa que las zonas de costa son caracterizadas por aridez o hiperaridez. Si vamos a ver esa distribución de precipitación un poco más en detalle, vamos a mirar primero África y Australia en unas secciones latitudinales. Y acá vemos de la latitud de 5 del sur del Ecuador hasta 40 grados y podemos ver en rojo la topografía y superpuesto la tasa de precipitación. Y vemos que en los Andes centrales, digamos, en la zona entre 20 y 25 o 27 grados de latitud al sur, y también en la zona de Australia vemos la misma cosa, que justo en este sector, en la célula de Hadley, tenemos gran aridez. Bueno, ¿qué pasa si vamos a Sudamérica y vemos la misma cosa? Porque en la zona al flanco occidental de los Andes tenemos aridez, y acá en la misma zona vemos bien cómo disminuye la tasa de las precipitaciones. Pero hay una situación completamente diferente si vamos acá al lado oriental de los Andes, en las mismas latitudes, y acá vemos que tenemos una tasa de precipitaciones alrededor de 2.000 milímetros por año. Y esto es justo en esa zona, acá una rotación de Sudamérica, pero estamos hablando de este lugar. En un lado está está caracterizado por hiperaridez, y en el lado oriental tenemos una situación totalmente diferente con mucha lluvia y masas de aire húmedas que vienen de la cuenca del Amazon.
Y esto es relacionado en realidad con los procesos tectónicos, con el levantamiento de los Andes, que forman una magnífica barrera orográfica. Y entonces acá tenemos la cadena de los Andes y sabemos que hasta la latitud de Tucumán, por ejemplo, y un poco más al sur, tenemos un transporte de aire húmeda hacia el sur durante el verano, y eso es parte del monzón sudamericano. Y acá en la derecha vemos un mapa de precipitación, la locación de precipitación, pero también la tasa de precipitación obtenido por medidas satelitales, y podemos ver que en la zona, en el noroeste argentino, todavía tenemos bastante humedad que entra a esa zona, y eso es por el hecho del Low Level Andean Jet, que fue estudiado en detalle por la doctora Vera de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y se ve muy lindo que las masas de aire húmedas vienen hacia el sur y tienen un desvío que trae, digamos, la humedad a la zona que actualmente o inherentemente tendría que ser un desierto. Y por eso, por esta topografía y el levantamiento tectónico, tenemos esa distribución de precipitación. Y esto también tiene algunos impactos importantes. Ahora vemos la zona del noroeste argentino. Acá en esa diapositiva vemos la zona de la Sierra Aconquija. Tucumán debería estar acá, Salta es más o menos localizado acá en esa zona, y acá ya estamos en el subandino, en el borde con Bolivia. Y a la izquierda vemos la misma situación con una perspectiva de un pájaro. Vemos acá la Sierra Aconquija y las otras sierras de la Cordillera Oriental, y acá los levantamientos del sistema Santa Bárbara. Pero si miramos un poco más esa situación, también el borde donde tenemos el máximo de la precipitación, también tenemos un borde actual de la provincia fitogeográfica del bosque tucumano, oranense, boliviano. Algunos también dicen que eso es casi lo mismo como la zona de las yungas, es decir, que es una zona que está caracterizado por un bosque con alta precipitación durante el verano y más o menos aridez durante el invierno. Y entonces estas sierras y su evolución es muy joven, porque la Sierra Aconquija, por ejemplo, tiene posiblemente una edad de menos de 6 millones de años. Estas sierras son una formidable barrera orográfica que causan la humedad de caer en esa zona, y para empezar con importantes lluvias. Al revés, la situación dentro del orogeno, como se puede ver acá, está totalmente en naranja y en rojo. Estas son las zonas que reciben una tasa de precipitación de menos de 200 milímetros por año, y partes de la puna se puede caracterizar como zonas de hipoaridez. Y esto es muy interesante porque si uno ve, también hay zonas acá donde hay valles, y estos valles son casi como avenidas
para el aire húmedo, es decir, que en algunos lugares que están predeterminados por la estructura, por la evolución estructural de la zona, tenemos la posibilidad de a veces migran masas de aire adentro del orogeno y causan precipitación en las zonas áridas. Esto, por ejemplo, parece que tenemos esa situación durante los años de la niña, por ejemplo. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar de eso un poco más en el fin de la charla. Pero bueno, tenemos entonces un gradiente importante de la precipitación, una asimetría en la precipitación en el flanco oriental de los Andes centrales. Y se puede imaginarse que esto también tiene un impacto fundamental a los procesos de erosión, de meteorización y el transporte sedimentario hasta las cuencas. Y esto se puede imaginarse bien si uno ve estos dos extremos. Abajo se ve una imagen de la zona al oeste de Salta, por ejemplo, con estos bosques y las nubes acá, donde hay una selva, esa selva del bosque tucumano oranense boliviano, y unos kilómetros más hacia el oeste ya estamos en una zona de un desierto. Eso es mucho más al sur, pero para ver, digamos, los dos extremos, estas dos fotografías son bastante lindas. Y si uno ve estas dos fotos, se puede imaginarse que el impacto que el clima tiene que tener al respecto de los procesos fluviales y a la erosión tiene que ser muy importante. Y si vemos solamente la fotografía arriba, podemos citar Walter Penck, que estaba andando en estas sierras en la Puna Austral, y él dijo que se podría suponer que las cuencas tectónicas de la Puna se ahogaron bajo de las masas de escombros transgresoras. Eso escribió él cuando tenía 24 años, cuando estaba contratado por el gobierno argentino para hacer un mapa geológico de la Puna Austral. Es decir, la Puna Austral, o en realidad casi la mayoría de las cuencas en la Puna son así. Reciben sedimentos de la Puna y nada del sedimento sale del sistema orogénico. Están en este lugar y por eso el relieve sobre el tiempo está disminuyendo porque estamos transportando sedimentos dentro de las cuencas y se quedan ahí. Y al revés, la situación al flanco oriental, donde tenemos mucha capacidad fluvial, mucha agua, mucho desagüe y la posibilidad de transportar los sedimentos hacia el antepaís, hacia la zona de las cuencas que están ahí. Bueno, ahora uno tiene que preguntarse si es así, que estamos en un lugar que inherentemente tendría que ser árido. ¿Por qué y cuándo empezó este clima húmedo con estas condiciones como se ve ahora, hoy en día? Y por eso vamos a mover a la segunda parte de mi charla. Y eso es la distribución asimétrica de precipitación cuando se estableció el clima húmedo. Y para ver un poco más en detalle qué pasó en esa zona, vamos a utilizar un modelo que se han generado en la Universidad de Cornell. Es un modelo de Kerry Cook que fue publicado en el Journal of Climate. Y acá se ve el continente de Sudamérica con una
distribución hipotética de precipitación en un continente de forma de Sudamérica, pero sin topografía. Es casi en el nivel del mar y esto sería la distribución de las precipitaciones en un continente hipotético de esa forma. Es decir, en el noroeste argentino y muchas partes que yacen más hacia el noroeste, tendríamos un clima árido. Pero si utilizamos los datos que hemos obtenido por el análisis de los mediaciones satelitales, sabemos que casi 70 o 80% de la precipitación cae en zonas de elevación alrededor de 1500 metros. ¿Qué va a pasar con el modelo acá que se han utilizado para preguntarse qué pasa si introducimos topografía en esa situación? La distribución de topografía que se ve a la derecha es de hoy y en gris, que vemos acá, en gris, todo eso es topografía en exceso de 1500 metros. Si utilizamos estos 1500 metros, se va a esta imagen a la izquierda. También es una distribución hipotética de la precipitación, pero ya es muy similar a la distribución de hoy. Entonces, la topografía es clave para para forzar la precipitación, y el low level and jet que trae la humedad o las masas de aire húmedas hacia el sur está utilizando el flanco oriental de esa zona. Entonces podríamos preguntarnos ahora cuándo empezó esto, y hay un registro en los depósitos sedimentarios en el antepaís y en las cuencas intermontanas, por ejemplo, donde se podría estudiar esto un poco más. Y para eso vamos a Bolivia, ahora al sur de Bolivia, a la zona donde está la desembocadura del río Pilcomayo. Eso es la zona más o menos ubicada acá. Y vamos a estudiar algunas secciones sedimentarias con isótopos estables del carbono y también con unas dataciones radiométricas de cenizas volcánicas que están intercaladas en las secuencias de los sedimentos. Entonces tenemos la idea de hacer una cronoestratigrafía de estos depósitos que están acá deformados en el subandino de Bolivia, y en el mismo tiempo queremos ver si hay durante la depositación de los sedimentos hay cambios paleoambientales. Bueno, la zona está ubicada más o menos acá, donde está el círculo, y ahora vamos a ver, creo, el mapa de la región que hemos estudiado. Estuvimos en 3 lugares y ahora voy a hablar sobre Angosto de Pilcomayo y cómo se puede estudiar estas cosas. Podríamos estudiar raíces pedogenéticos, es decir, estamos estudiando el carbono estable de los carbonatos pedogénicos, y aquí estamos mirando la relación entre los isótopos estables 12, carbono 12 y carbono 13.
Y esta relación se llama también delta 13, y delta 13 es casi una expresión en la materia orgánica, pero también en los raíces y en los carbonatos pedogenéticos que podemos extraer de paleosuelos, por ejemplo, y es una indicación para la paleovegetación o hoy día para la vegetación, porque plantas como las plantas de C3 y C4 que siguen una cierta vía de metabolismo y también de la incorporación del CO2, se puede separar estos dos tipos de plantas de C4 que significan plantas que están en zonas áridas, y estos tienen un delta C13 que es menos negativo que el delta C13 de las plantas C3, y en las raíces vemos que los valores son en general positivos. Entonces, hay una clase, hay un extremo, digamos, con estas plantas que reflejan aridez, y el otro grupo constituye plantas con árboles y ciertos arbustos y en general un clima y condiciones de precipitación de alta humedad o de una humedad más pronunciada. Bueno, si podemos utilizar esta idea que plantas de C3 son o están asociados con condiciones más húmedas, y las condiciones de plantas C4 serían ambientes más áridos, tenemos una buena base para estudiar paleosuelos. Y en la próxima diapositiva vamos a ver, creo, si anda, no sé qué pasa. No sé, no avanza. Maite. Ahora sí. Dale, ahí está. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, que estamos viendo ahora es la zona donde hemos trabajado, donde hemos sacado estos nódulos pedogenéticos. Esos son los sedimentos del terciario, y acá abajo tenemos algunas imágenes de los raíces fosilizados. Entonces, estos rizoconcreciones hemos utilizado para ver el paleoclima de esa zona, porque la cubierta vegetal es casi determinante al respecto de la composición isotópica del carbono que se encuentra en las raíces en estos suelos. Bueno, acá entonces la situación, y en la próxima diapositiva, no sé qué pasa hoy. Ahora sí, tenemos un registro de nuestra colección de muestras, y se ve bastante bien que hay intercalaciones negras y con puntos. Esto quiere decir son sedimentos con muchas raíces que típicamente se puede encontrar en las zonas donde tenemos más arcilla, por ejemplo, y estos están indicados
con estas flechas verdes, y en rojo tenemos los puntos donde hemos sacado las cenizas volcánicas intercaladas. Entonces tenemos una cronoestratigrafía acá de los depósitos y tenemos un registro de los cambios paleoambientales. Y eso vamos a ver ahora en una de las columnas que hemos estudiado. Acá se ve bastante bien que tenemos una situación entre 2 millones de años y más o menos 9.000 millones de años, donde tenemos una típica presentación o representación de una cobertura C3, pero una cobertura que tiene o que está caracterizado por un estrés de agua. Entonces es un ambiente que era bastante húmedo, por lo menos para indicar estos isótopos, y también era caracterizado por aridez también, porque por eso tenemos estos grandes rizoconcreciones. Pero la situación cambia bastante alrededor de 9 millones de años. Y acá se ve que tenemos más o menos un promedio acá que es algunos per mil diferente que estos de acá. Y si hacemos una comparación del delta C13 acá con los suelos del cuaternario, los suelos de ahora, se ve ninguna diferencia. Y eso podría ser que estamos ya viendo acá el señal del clima que tenemos ahora. Es decir, es un clima que está dominado por el monzón suramericano, que trae mucha humedad en el verano durante el tiempo de crecer, y después tenemos aridez del nuevo, como hoy, y se forman estos nódulos y las rizoconcreciones. Entonces, para nosotros es un poco, se puede, nosotros pensamos que estos señales se puede interpretar como un cambio de un clima bastante estresado por la humedad a un clima que está indicado acá por un clima tipo monzón. Y eso es muy similar, por ejemplo, a las evaluaciones que se han hecho en la zona de Pakistán, por ejemplo, en el Foreland, en el antepaís de Pakistán, por ejemplo, de los Himalayas, y estas curvas parecen muy similares. Entonces, esto para nosotros es el señal del monzón y sería el comienzo de la precipitación del monzón en esa región. Bueno, vamos a apurarnos y vamos a mirar una zona acá en el Valle Calchaquí, en la zona del noroeste argentino, en la provincia de Salta. Acá se han trabajado mucho sobre la paleoecología. Hay muchos equipos argentinos que han trabajado ahí, y nosotros también hemos estudiado algunas secciones en la región alrededor de Angastaco. Angastaco, al norte de Cafayate, posiblemente muchos conocen este lugar, pero Angastaco, esta zona es muy especial, una zona especial, porque tenemos sedimentos ahí
que tienen muchos indicadores de los paleoambientes en el terciario. Y ahí se ve bastante bien esa secuencia, casi la situación como en Bolivia. Acá una linda secuencia de unos estratos que se llama la formación Palo Pintado. Y la formación Palo Pintado es famosa porque por el contenido de fósiles de plantas, pero también se han encontrado fósiles de caimán y todo eso, y además polen, por ejemplo, da una impresión que el clima durante la sedimentación de esa formación era muy, muy diferente en comparación de hoy, porque hoy estamos en un clima semiárido a árido en esa zona y durante el Mioceno superior, esa zona era más húmeda. Eso vamos a ver ahora y yo voy a contar un poco algunas observaciones de los colegas argentinos acá. Bueno, nosotros hemos trabajado en la formación Palo Pintado que está acá, y todos estos puntos son puntos donde hemos extraído ceras de plantas fósiles, pero también nódulos de carbonatos para estudiarlas con los isótopos. Y el resto acá son dataciones radiométricas de nosotros, pero de otras personas también que han trabajado acá, como Carapa, por ejemplo, y sus estudiantes. Y la otra cosa que es interesante acá es que estamos en un valle y al lado occidental del valle hay el basamento que está montado arriba de los sedimentos, y al lado oriental del valle tenemos acá rocas cretácicas que están montadas arriba de rocas sedimentarias del terciario acá. Entonces una cuenca que está limitada por falla. Eso es muy importante porque acá esa sierra al este del Valle Calchaquí es una barrera orográfica muy importante. Bueno, ¿qué vamos a ver en esa zona si analizamos los isótopos? Y acá voy a demostrar la situación para el delta C13. Y acá se ve abajo los valores que son típicos para un ambiente húmedo. Pero acá se ve que se cambian bastante, y esto está interpretado como la transición o el cambio climático hacia un clima más árido. Y eso se ve también en los facies, en los sedimentos que están expuestos en esa zona. Tenemos abajo de la formación Palo Pintado, tenemos rocas sedimentarias que indican posiblemente un clima bastante árido, y eso tiene sentido, hace sentido, porque estamos en esa zona de subtropical en una célula de Hadley. Y después viene esa zona de sedimentos, la formación Palo Pintado, que tienen muchos indicadores de un clima más húmedo, y después alrededor de 5 millones de años tenemos un retorno a un clima árido. Bueno, nosotros pensamos, y también otra gente que ha trabajado acá, que esto significa que antes esa zona era no expuesta así en un valle tectónico. Antes había una extensión a la zona del antepaís al este, y solamente por el hecho que el levantamiento de las sierras en el lado oriental han creado una barrera orográfica, el clima de esa zona que fue húmedo se cambió a una situación
más árida como sigue en hoy día. Y eso se ve también en los paleosuelos, por ejemplo. Los paleosuelos de esta formación San Felipe son los calcretes típicos que se ve en zonas con bastante aridez. Bueno, antes de volver un poco a la barrera orográfica, me gustaría hablar un poco más sobre algunos resultados de Martínez, de Anzoátegui y de nuestro amigo viejo de Tucumán, el doctor Rafael Herbst. Y ellos se interesaron mucho en troncos fosilizados de acacia. Y para ellos, estos acacias son una expresión de un ambiente que existe ahora al este de estas sierras. Entonces, merece ver un poco las relaciones que tenemos acá. Acá tenemos el mapa de Martínez en el Review of Paleobotany y también tenemos lugares con troncos fosilizados que se han encontrado en otros equipos. Pero acá vemos bien esta situación donde hoy día tenemos el borde del bosque tucumano, oranense, boliviano, o las yungas, como está escrito acá, y en la locación donde tenemos los troncos, eso sería el equivalente en el Mioceno tardío, que era casi igual como esa zona acá. Es decir, que la isohieta, que ahora significa la gran cantidad de precipitación en el lado oriental de las sierras de Aconquija, los Cumbres Calchaquíes y los otros sierras que forman parte de la cordillera oriental sur y las sierras pampeanas septentrionales. Esa zona se puede imaginarse que hemos tenido la misma situación al oeste en algún momento en el pasado. Entonces, esa barrera orográfica que está acá estaba en algún momento en el Pleistoceno, en el Mioceno tardío, en esa locación. Y la isohieta, que significa esa barrera y este borde, estaba localizado en esa zona. Entonces, vemos en esa situación un cambio entre los ambientes que eran húmedos, que estaban en algún momento localizados acá en el flanco oriental de la Puna, y ahora hasta la situación que vemos hoy, que es mucho más hacia el este. Y acá se ve algunas sierras y acá se ve algunas sierras que están levantándose ahora, y en el futuro vamos a ver la misma cosa, que tenemos un cambio del borde, del flanco, con las precipitaciones altas hacia el este. Y esto está otra vez documentado acá con la transición hasta este punto, y si queremos ver la situación un poco más en detalle, podemos utilizar el Google. Y el Google nos da una buena impresión de esa zona. Aquí estamos en la Sierra Aconquija, la Sierra Quilmes, el Valle de Santa María, parte sur del Valle Calchaquí. Nosotros estábamos estudiando esta zona y se ve ahora ya que esa zona acá está muy erosionado, y también podemos ver vestigios de una glaciación o de varias glaciaciones en el Pleistoceno, con una depresión de la línea de nieve de 1000 metros en el lado oriental y solamente de 400 metros en el lado occidental. Entonces, estas son barreras importantes para
las precipitaciones que antes eran altas también en esta zona, y esto nos da la información de los paleosuelos, la información de los troncos fósiles y varias otras cosas. Y ahora tenemos la situación que esa barrera ha cambiado al lado oriental de la Sierra Aconquija, al lado oriental de las cumbres calchaquíes acá, y la zona acá al oeste de Salta. Eso es algo relacionado a la tectónica nueva de esa situación, y ahora tenemos este borde de precipitación en el lado oriental. Entonces, una migración hacia el oriente al respecto de los ambientes fitogeográficos y también a los ambientes de erosión y de los procesos de superficie. Muy interesante, y ahora vemos un esquema, cómo se puede imaginarse la evolución de esa zona acá durante el tiempo en los últimos 10 millones de años, y esto es basado en observaciones de geología del campo, pero muchas dataciones radimétricas, y acá tenemos un perfil que cruza estas sierras, y podemos ver que en el comienzo hemos tenido una conectividad fluvial con el antepaís. Esto era el tiempo cuando el flanco oriental de la Puna era más húmedo para causar, digamos, estos ambientes paleoecológicos que hemos visto en las últimas diapositivas. Pero con el levantamiento de estas sierras acá, vamos a cambiar la situación dramáticamente. Tenemos el comienzo de la formación de una barrera orográfica acá. Y esto es el tiempo cuando vemos en los paleosuelos de la cuenca aquí que tenemos un retorno a un ambiente semiárido, árido, y todo eso está continuando hasta el día de hoy. Eso también se puede ver, ha causado una gran reorientación de la red fluvial. Antes hemos tenido una conexión directa hacia el Foreland, y esto ha cambiado bastante por un drenaje, un sistema de drenaje que es más o menos paralelo a las sierras y sigue dentro de la cuenca intermontana. Bueno, ahora creo que es fácil ver estas grandes diferencias en el clima y ver bien, digamos, la evolución de los paleoambientes y la historia de las precipitaciones en los flancos orientales de los Andes centrales. Y acá a la izquierda tenemos dos extremos. Acá estamos en Bolivia. En el sur de Bolivia se ve la gran cantidad de sedimento que se puede transportar en estas condiciones de lluvias que vienen en el verano, y al contrario tenemos acá la situación árida en la Puna, acá en la zona al oeste del Salar de Pocitos. Bueno, uno puede imaginarse que estos son ambientes con una dinámica muy grande al respecto del transporte de sedimentos y al respecto de la erosión, y estos ambientes son más o menos inactivos. Pero ¿cómo podemos cuantificar un poco más
el carácter de los procesos que impactan estos paisajes. Y para eso vamos a mirar un poco el uso de los nucleídos cosmogénicos terrestres, especialmente el isótopo beryllium 10 para evaluar las tasas de erosión en cuencas fluviales. Bueno, estos nucleídos cosmogénicos terrestres están relacionados a rayos cósmicos y ahora vemos estos rayos cósmicos y se producen estos cosmogénicos o nucleídos cosmogénicos por estos rayos cósmicos en la superficie de la Tierra, en los, digamos, 2-3 metros de la superficie, y en la interacción entre los rayos cósmicos y ciertos minerales, como cuarzo, por ejemplo, se produce beryllium 10. Entonces, si supongamos que tenemos sedimentos que están exhumados o rocas que están exhumados acá, se puede acumular una tasa grande de beryllium 10 si el proceso de la exhumación o de la erosión de las rocas es muy, muy lento. Por el contrario, si tenemos una exhumación rápida de esto, entonces vamos a tener menos posibilidad para estas rocas de acumular los nucleídos cosmogénicos terrestres. Entonces, tenemos casi una relación inversa entre la tasa de erosión y la acumulación de nucleídos cosmogénicos. Es decir, si tenemos una gran cantidad de estos nucleídos, eso sería una indicación de una lenta erosión, y en el caso que tenemos una concentración muy baja, eso significaría una, ¿cómo se dice? Una tasa de erosión rápida. Bueno, así podríamos recoger una muestra ahora de arena que contiene cuarzo, por ejemplo, en la salida de la cuenca, acá, por ejemplo, y obtener lo que sería efectivamente una tasa de erosión media en toda la cuenca fluvial. Entonces, la erosión en todas las partes de la cuenca produce material. El material está trasladado hacia la desembocadura de la cuenca, y nosotros geólogos podemos sacar estas muestras, medirlas y decir algo sobre la erosión o la tasa de erosión. Y eso hemos hecho en unos cortes, en unos perfiles que hemos hecho acá en la zona de Tucumán, por ejemplo, y acá en estos perfiles se ve en negro el perfil topográfico, y arriba tenemos la superposición de la precipitación. Entonces ahora vamos a ver cómo parece la tasa de erosión, cómo se cambia al respecto de la distancia a las zonas con las altas precipitaciones. Acá se ve bastante bien que en el lado donde tenemos la barrera orográfica
Acá tenemos las tasas más altas, entre 0.7 milímetros y en algunos lugares 1 milímetro por año. Y si vamos más hacia el oeste, tenemos una magnitud más bajo de la tasa de erosión. Acá, por ejemplo, en la Puna, donde tenemos una tasa de 0.02 milímetros por año. Esto hemos hecho en muchas cuencas en la Puna y la zona adyacentes, y esto vemos acá en el mapa a la izquierda. Se ve bastante lindo que en estos lugares donde tenemos esa barrera orográfica, donde tenemos mucha agua, donde tenemos desagüe y potencia de transporte alta, en estas zonas también la tasa de erosión es alta. Si vamos al extremo occidental, a la zona en el oeste acá, en la Puna, la tasa de erosión disminuye dramáticamente. Y eso está también aparentemente una buena correlación entre la zona de las altas precipitaciones y en un lado, y en el otro lado las zonas con poca precipitación, como en el centro de la Puna. Bueno, ¿qué pasa a largo tiempo con estas zonas donde tenemos un clima que es casi dentro o es entre una situación árida y una situación húmeda? Bueno, eso es muy interesante porque en estos lugares, como los valles intermontañosos acá, la quebrada del Toro, por ejemplo, o el valle Calchaquí, la zona de Campo Arenal y Humahuaca y otras zonas en el norte, se puede ver qué pasa en una situación cuando tenemos tasas de erosión que no son muy altas, pero lugares que son cerca, que están ubicados cerca a los grandes gradientes de precipitación. Eso vamos a ver en los próximos diapositivas. Acá una combinación, la situación en el subandino de Bolivia, donde tenemos un sistema muy eficiente de la erosión y del transporte sedimentario hacia el antepaís. Mucha lluvia, mucho desagüe, mucha erosión, mucho transporte de sedimentos. Acá en la zona del noroeste argentino, donde estamos trabajando en la cordillera oriental y las sierras pampeanas septentrionales y en el sistema Santa Bárbara, tenemos una red de drenaje que es totalmente diferente, que está influenciado por la tectónica, en el sentido que tenemos unos levantamientos de bloques tectónicos que son muy diácronos al respecto de la evolución. Entonces tenemos un levantamiento acá, otro levantamiento acá y una disturbancia de la red de drenaje. Y esto en una situación donde la erosión en general no es muy alta, o por lo menos que las lluvias no pueden mantener, digamos, el levantamiento de los sierras y hacer una erosión, y entonces estos drenajes están desviados. Y en estos lugares estamos acumulando sedimentos. Y estos números acá son para lugares donde se han acumulado muchos sedimentos en el pasado, a veces 2 veces, y después los ríos que drenan hacia el antepaís, a veces por actividad
retrocedente, pueden captar estas cuencas y evacuar el sedimento hacia el antepaís. Y acá se ve muy bien que hay algunas fases con la agradación a veces de 1000 metros de conglomerados en solamente algunos cientos miles de años, y después la reconexión con el antepaís y la conexión fluvial con el antepaís. Y a veces también estas bolas rojas acá indican la situación donde tenemos una segunda fase de sedimentación. Esto es muy impresionante, por ejemplo, en el sur del Valle de Santa María, porque acá arriba estamos en una posición de conglomerados que cubren o antes cubrieron casi toda la topografía de la zona, y ahora hay una diferencia entre el río Santa María, el nuevo nivel de base, y esa terraza acá de 1000 metros. Eso es muy impresionante y se ve las mismas cosas si uno va a la quebrada del Toro, acá en el oeste de Salta, por ejemplo, donde tenemos estas terrazas en alta posición en el campo que ahora están erosionados por el río Toro y por el hecho que el río puede erosionarse en los depósitos, pero en un ambiente que climáticamente es difícil, donde normalmente la tasa de erosión es baja, y en un ambiente donde en el frente, acá en esta zona, tenemos muchas veces la reactivación de fallas, y se ve en esa foto, por ejemplo, que tenemos los viejos cauces de ríos que fueron levantados por una falla. Entonces los ríos tienen más trabajo para hacer. Primero, para hacer la incisión en las zonas que están levantándose, y también es difícil evacuar el material de estos lugares por el hecho que no tenemos esa capacidad de los ríos por el clima. Y eso es porque acá en el lado oriental tenemos mucho más barreras orográficas que ponen esa situación dentro de un clima más árido, y en esa zona arriba en la Puna en un clima árido hasta hiperárido. Y el resultado de eso vemos bastante lindo en, en esa diapositiva, porque acá se ve como las cuencas de la Puna están casi intactos. Solamente tenemos a veces un contacto entre una cuenca y la otra cuenca, y eso es porque acá la capacidad de los ríos no es suficiente para erosionar y traer el sedimento del orogeno hacia el foreland. Bueno, casi estamos listos con esa larga exposición, y me gustaría hablar un poco sobre la variabilidad del clima actual en esa zona y procesos erosivos y agradación de sedimentos, porque es tremendo la cantidad de sedimentos que están sedimentados acá en los valles, en todo el noroeste argentino. Acá es una vista al sur en el río Toro, y se ve o se puede apreciar que partes del río ya son más altos que la ruta que va a San Antonio de los Cobres. Parece casi como una zona que está cubierta con mucho sedimento, y en el próximo foto vamos a ver la misma situación unos años después, y se ve la gran cantidad del sedimento movilizado en esa zona. ¿Por qué es eso? Bueno, nosotros pensamos que eso tiene
algo que ver con la cantidad de lluvia y la localidad y la forma como caen estas lluvias en el noroeste. Estamos en la transición entre un clima húmedo y un clima árido en esa zona, y muchas veces durante los años Niña, y especialmente en los últimos 30, 40 años, tenemos la observación que más y más durante unos eventos extremos, la humedad entra el orógeno, causa una importante lluvia, se saca mucho sedimento, pero este sedimento es tan voluminoso que es muy difícil para los ríos para evacuar el sedimento. Y entonces tenemos este fenómeno de agradación en esa región, y me gustaría mostrar algo de los valles que hemos estudiado acá al respecto de la ubicación de las precipitaciones. Acá se ve en el mapa a la izquierda el promedio de 8 años de precipitación versus después vamos a ver el año de la Niña en el año 2000. Acá en azul las zonas de alta precipitación, el resto dentro del orógeno, bastante árido todo. Pero ahora vamos a ver qué pasa durante un año Niña, y se ve bastante lindo que acá tenemos la transición y la migración de masas de aire húmedas adentro del orógeno. Y esto es muy importante porque si uno empieza a estudiar estas cosas en la escala de varias décadas, como ha hecho una estudiante de nosotros, se llama Fabiana Castino, se ve unos cambios dramáticos. Acá tenemos la precipitación de algunas estaciones en el norte entre 1979 y 2014, y se ve, vamos a ver, que hay un aumento dispar en las precipitaciones, que tiene mayor escorrencia y transporte de sedimentos desde los sectores de alta altitud, y al contrario, las zonas que están en el antepaís y en los flancos orientales reciben, al respecto de la situación anterior, menos precipitación. Y esto se ve ahora en esa animación. Esos son los sectores donde recibimos menos precipitación, y acá son sectores que reciben más precipitación que normal. Y entonces hay que preguntarse qué pasa en estas zonas altas, porque estamos hablando de montañas que tienen 3, 4 o casi 5.000 metros de altitud. Y si tenemos extremos o eventos extremos de lluvia, estos son importantes impactos en la alta montaña, donde tenemos rocas fracturadas, rocas que están parte de gran deslizamientos, por ejemplo, y todo este material va a bajar y va últimamente a los cauces de los ríos que están caracterizados por esa tremenda agradación. Bueno, eso es la última diapositiva. Y entonces hemos visto, espero por lo menos, que las barreras orográficas en el este de los Andes, los flancos orientales, ayudan bastante a crear condiciones climáticas húmedas y tienen un impacto a la transferencia de humedad hacia el sur por parte del Andean Low Level Jet.
Pero también podemos ver que la interacción tectónica y climática ha creado un antepaís fragmentado en esa zona con condiciones de drenaje cortadas y rellenos de cuencas sedimentarias transitorias. Y algunas de estas cuencas sedimentarias nunca van a mantener su estado de relleno como las cuencas en la Puna. Y eso es porque estas cuencas transitorias están bastante cerca a los gradientes de la precipitación y de la erosión efectiva. También, bueno, hemos visto, espero que las montañas son casi como centinelas del cambio climático, en este caso creo del cambio global, y las cuencas intermontañosas de gran altitud de esa zona son muy susceptibles a los efectos de estos cambios. Y con eso me gustaría terminar y decir muchas gracias otra vez al comité para introducirme a la Academia de Ciencias de Argentina, y eso es un gran honor y un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Strecker. Es un honor para la Academia recibirlo a usted como nuevo miembro, así que muy bienvenido. Bueno, buenas tardes. Es un placer haber escuchado toda la disertación del doctor Manfred Strecker, un honor tenerlo en la Academia y todo su vasto trabajo tan amplio, ¿no? en toda esta parte de Argentina, a veces tan inaccesible para todos los estudios. Tenía Manfred una pregunta sobre el sistema Santa Bárbara, que a veces lo reconocemos diferente al norte y diferente al sur. Al norte como un estilo más parecido a un Fall and Strasberg, al sur más parecido a un estilo de formación como sierras pampeanas. Si verías algún patrón en los estudios que también indiquen alguna variación de norte a sur en el sistema Santa Bárbara. Bueno, yo creo que ahora estamos en un proceso. ¿Se puede escuchar? Sí, sí. Sí. Sí, Bueno, sí. ahora estamos en un proceso, Patricia, donde empezamos a entender mejor qué pasa en el sistema Santa Bárbara y posiblemente las diferencias que existen entre esa zona y las sierras pampeanas. En el trabajo de Martín Zecra, por ejemplo, vos conoces este colega, se ve bastante lindo que hay una distribución de sismicidad que llega hasta el Mojo, por ejemplo. Tenemos sismicidad hasta 40 kilómetros y casi todos los modelos que se han hecho en el pasado que estaban basados en perfiles balanceados, por ejemplo. En estos modelos siempre tienen un horizonte de detachment alrededor de 12 kilómetros. Entonces es una otra cosa y no entiendo muy bien qué pasa ahora. Si eso sería una expresión de varios niveles de deformación o estamos hablando de un nivel, un detachment que está ubicado bastante profundo y de ahí vamos a tener fallas que están casi raíces. Sus raíces están en este detachment horizonte que van por arriba y son las fallas que son reactivadas durante, bueno, fallas reactivadas cretácicas en realidad que están relacionadas a la extensión de esa zona.
Entonces, yo no sé si se puede hablar en realidad de una gran diferencia entre el norte de Santa Bárbara y el sur de Santa Bárbara. Si realmente es diferente, no lo creo. En la superficie sí, porque en la zona de la Sierra Candelaria, por ejemplo, se ve basamento expuesto. Si vamos más hasta el norte, en la zona de Jujuy, estas sierras no tienen ese núcleo visible. Entonces la exhumación todavía no ha llegado a este proceso de exponer estas rocas del basamento. Podría ser que es algo que es una expresión del grado del acortamiento y del levantamiento y de la erosión. No sé si puedo explicarme bien, pero en realidad no sabemos, creo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, digamos, que estamos viendo en comparación a las sierras pampeanas? Porque las sierras pampeanas, estructuralmente hablando, son casi iguales como las sierras, los levantamientos que tenemos acá en Santa Bárbara, ¿no es cierto? Son todos fallas inversas. Y también uno tiene un detachment horizonte que está bastante profundo, creo. Es cierto, lo que pasa es que aquí tal vez hay dos cosas. Primero, se conoce mejor el espesor de corteza, que me parece que en el norte no, con el detalle de medir si hay fallas o sismicidad que se va profundo, en qué niveles de corteza, tal vez lo sabemos mejor a la altura aquí de la subducción horizontal en ciertos sectores, pero cuando vamos al norte siempre es una pregunta. Y lo segundo, que aquí la sismicidad se va a distribuir en pampeanas, en precordillera, en los Fold and Thrust Belt actualmente, y en cambio cuando vamos al norte, toda la sismicidad superficial está muy al este, o sea, está como recargado en toda esta parte del sistema Santa Bárbara, o sea, tiene más actividad, si hay alguna actividad se le ve más hacia el este, no solo lo que mencionabas con respecto a erosión, a lluvias, sino también toda la sismicidad está como recargada hacia el este y no hacia el oeste, que prácticamente no se le ve sismicidad, muy poca, ¿no? En comparación, cuando uno va a la parte alta al oeste, ¿no? Ese podría ser un aporte, pero la verdad que también se sabe poco, ¿no? Con respecto a cómo deforman y esos estilos, y si hay algún control de la parte de precipitaciones, de erosión, que pueda estar marcando también algún condicionante. Sí, pero puede ser que la distribución de la sismicidad ahora en la zona de Santa Bárbara, que está, por supuesto, enfocado en la zona oriental, ¿no es cierto? Está muy pronunciado en el este, pero no se ve mucho en la parte occidental. Eso podría ser también algo que podríamos no ver esto en unos 10, 100 años, qué sé yo, y se podría pensar que la sismicidad cambia de su lugar, porque si vamos a ver la manifestación neotectónica en todas estas provincias, desde el Valle Calchaquí, por ejemplo, hasta la Sierra de Candelaria y zonas hacia el este. En estas zonas tenemos fallas cuaternarias en todos los lados. Es decir, que en una escala de 2 millones de años, toda esa zona es activa. Pero hablando de la sismicidad y de escalas de tiempo de 10, de décadas, digamos, tenemos una concentración. Pero a veces es muy... bueno, hay nidos aislados con esa sismicidad y mañana se va a cambiar. Eso creo es la misma cosa que se puede
ver en la zona de Tien Shan, por ejemplo, en Asia Central, donde tenemos una geología que es muy similar a las sierras pampeanas y especialmente a Santa Bárbara, donde casi todos los frentes de las montañas tienen una actividad cuaternaria, pero solamente en algunos lugares tenemos un enfoque de la sismicidad. Entonces, esto para mí significa que tenemos una migración, procesos de migración de la deformación. Y no es casi como en el subandino, donde tenemos una situación más organizada, digamos, donde no hay muchos terremotos, pero hay fallas importantes, hay escarpas de fallas muy importantes, que significa que a veces tenemos terremotos muy importantes, pero especialmente en el frente de la zona de deformación. Y en cambio acá, Salta, Jujuy, toda esa zona, tenemos la sismicidad y las estructuras activas, sí, son más pronunciadas en varios lugares y no hay una concentración. Hola Manfred, Hola. muchas felicidades. Estoy contento de tus logros y la nominación a la academia. Simplemente te quiero hacer una breve consulta. Yo he visto en el borde de la Puna rocas graníticas que prácticamente fueron erosionadas casi en su totalidad, y generaron en su entorno como si fuera una playa de arena en un ambiente totalmente árido. Esto indica que la erosión por la actividad del viento también es importante en esa zona. Y como vos mencionabas, generalmente esas cuencas no tienen descarga, entonces esa arena se acumula y sobre todo esa arena o ese producto de la erosión generalmente también es transportado por el viento y es lo que uno ve a lo lejos como si fuera nieve, y en realidad cuando uno se acerca es la arena que está adosada a la ladera del cerro, y quizás podría pensar que es el origen del Les también, y eso es una gran tasa de erosión, evidentemente. En el caso de la Puna, tal vez ese flanco de erosión que uno ve en el frente del antepaís, debido a la precipitación, ese grado, esa tasa de erosión uno no la ve en la Puna y ve ese relleno como ese mar de arena cubierto, quizás porque la sedimentación no tiene descarga, no tiene escape, ¿no es cierto? ¿Se puede apreciar o estimar una comparación entre la erosión del viento y la erosión hídrica? Sí, es una pregunta muy buena y muy interesante esa observación, porque si uno va a datar la superficie de los ventifactos, por ejemplo, que ya fueron describidos por Penck en su libro, y si uno va al sur de la Puna, por ejemplo, en zona de El Peñón y qué sé yo, Campo de Pomés, esta zona, se ve estas formas de erosión eólica. Y la erosión eólica es tremenda, creo. Y tenemos 3 o 4 dataciones que nos da una tasa de erosión eólica que es de otra magnitud que la erosión fluvial de que estaba hablando yo. Yo mantengo que en general la erosión fluvial de esa zona es muy, muy baja, pero como vos dices, la erosión eólica podría sacar mucho del sedimento y no redistribuir el sedimento dentro de la Puna, pero traer el sedimento hacia el este. Y hay
algunas fotografías del, ¿cómo se llama?, del Space Shuttle en los años 80, 85 creo era, donde se ve muy lindo. Sí hay algunas nubes de polvo realmente, están formándose en la zona del Salar de Arizaro y este polvo migra hacia el este, arriba de las nubes que están parados en el flanco oriental del borde de la Puna. Entonces, esto sería un proceso que seguramente tiene algo que ver con la sedimentación del loess en el antepaís. Y yo creo que hay gente en Argentina que están estudiando justo eso en este momento. No me recuerdo muy bien quién era, pero hacen trabajos muy interesantes al respecto de eso. Pero eso sería algo donde se podía combinar, digamos, las observaciones en el antepaís con los procesos que están pasando arriba a la gran altitud. Pero el mensaje es, sí, hay una erosión muy pronunciada de los vientos allá. Sí. Yes. Gracias. Esperamos que cuando venga de nuevo a Argentina nos avisen y entonces podemos organizar algo para recibirlos en la academia, que va a ser un honor que nos visite allí. Gracias, muchísimas gracias otra vez y buena suerte a todos y muchísimas gracias por haber estado acá y por la discusión. Muchas gracias. Que se vayan bien.